Este día, 17 de abril del 2025, acuso a la señora Claudia Sheinbaum como una cínica, pues actúa con falsedad y desvergüenza descarada. Al ser interrogada por los asistentes a su circo del pueblo de si su gobierno iba a tener relaciones diplomáticas con el reelegido Daniel Noboa, la señora Sheinbaum manifestó que ni tiene ni va a tener nunca, porque el señor Daniel Noboa había invadido la soberanía de la nación. Y todavía con mayor desvergüenza y descaro manifestó que era un candidato muy malo, ilegítimo, que la mejor candidata era la izquierdosa, una feminista, que por cierto perdió de manera vergonzosa. Y ello demuestra que la señora Sheinbaum está interviniendo en la autodeterminación de los pueblos. Y no es raro, el narcopresidente, que es un maestro en mañas, intervino en la elección de Perú, pues la señora Dina Boluarte, que fue electa presidenta de ese país, fue descalificada por el narcopresidente declarándola espuria y dándole el espaldarazo como presidente legítimo a Pedro Castillo. Y de manera que no es rara la conducta de la señora Sheinbaum, porque es el títere del narcopresidente, y esta señora pues es simplemente un florero que está actuando para que, llegado el año 2030, dejarle el poder al hijo del narcopresidente, pues ya por lo pronto fue nombrado secretario general del partido de los morenacos. Y la señora Corcholata pues no tiene ningún sustento legal para decir que jamás va a tener relaciones con Ecuador, que porque invadió la soberanía de la nación. Para recapitular, lo cierto es que el señor Jorge Glass, que fue motivo de esa invasión a la embajada mexicana por el gobierno de Ecuador, se debió a que iba a quedar impune en sus delitos de peculado. Y por cierto, el gobierno de Ecuador, con esa actitud de defender la justicia, pues lo retuvo y evitó que el señor Jorge Glass fuera asilado en México, para que junto con Rafael Correa estuvieran haciendo propaganda en contra de su gobierno y haciendo actos de rebelión, porque esa costumbre del gobierno mexicano de darle asilo a los tiranos y dictadores de Latinoamérica es porque tanto el narcopresidente como la Corcholata son del ala izquierda recalcitrante. Son individuos que actúan como izquierdosos, pero que viven como millonarios, al igual que sus familias. Pero eso es harina de otro costal. El asunto es que la señora Claudia Sheinbaum miente en sus declaraciones, como se acredita con este video así. No tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Bueno, eso es una falsedad. A pesar de la insidia del narcopresidente de recurrir a la Corte de Justicia Internacional y a la misma ONU, que ahora descalifican al haber dado recomendaciones y pedir informes de los panteones
en donde se llevan a cabo exterminios, como se dio en Jalisco, sí sometieron su petición a la ONU. Afortunadamente, ni la Corte Internacional de Justicia ni la ONU resolvieron en contra de Daniel Noboa, porque no intervino en dañar la soberanía de la nación mexicana, puesto que lo hizo en defensa de la justicia para que no quedara impune en sus delitos el señor Jorge Glass. Eso es por un lado. Por el otro lado, la señora Claudia Sheinbaum se muerde la lengua y se pisa la cola de la corrupción, que la tiene muy larga. Pues por un lado, descalifica a un gobierno que actuó para retener a un delincuente y que no quedara impune en sus delitos. Y por otro lado, es la servil y la presidenta que se doblega ante un gobierno extranjero como es el gobierno norteamericano. En efecto, a raíz de las órdenes ejecutivas de Donald Trump de imponer aranceles en caso de que la Sheinbaum no actuara persiguiendo a la delincuencia organizada, entre otras órdenes ejecutivas, la señora Sheinbaum llegó a tal grado de sumisión a un gobierno extranjero que le entregó 10,000 soldados y guardias nacionales para cuidar sus fronteras y que estos hicieran un muro de contención para detener la migración. Y ello es violatorio del artículo 11 de la Constitución Federal, por la razón de que cualquier persona puede entrar al territorio mexicano, salir de él, viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro documento semejante. Y para acreditar la sumisión de la señora Claudia Sheinbaum, me permito exhibir el video en donde se da cuenta de la movilización de las Fuerzas Armadas mexicanas para hacer un muro de contención en terreno mexicano al gobierno norteamericano de Donald Trump, que resulta vergonzoso y humillante para los mexicanos así. Nombre: Operativo Frontera Norte. Objetivo: desplazar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional y la Defensa a los límites con Estados Unidos. Misión: cortar la ruta de las personas migrantes y el tráfico de drogas. El teatro de operaciones incluye 18 puntos en la línea fronteriza, de los cuales 17 son puentes internacionales, es decir, pasos formales entre México y Estados Unidos. El desplazamiento de tropas comenzó a las 6 de la mañana. La primera parte fue del mar al desierto. De Cancún, Quintana Roo, 120 elementos de la Guardia Nacional fueron enviados a Sonoita, Sonora. De Campeche, un grupo fue asignado a las garitas de Tijuana, en Baja California, las más transitadas del planeta. Y de Yucatán, otro avión, con 120 efectivos a bordo, aterrizó horas más tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellos van al bordo del río Bravo. En los próximos días, 990 elementos se moverán por estas 3 rutas. Con ello, pues, compruebo que la señora Claudia Sheinbaum actúa con falsedad y desvergüenza descarada. Por eso es una cínica. Pero lo más grave del asunto es que es una traidora a la patria. Pues el artículo 123 del Código Penal Federal señala que aquel mexicano que cometa actos que dañen la integridad, la soberanía y la independencia de la nación mexicana para someterla a un gobierno extranjero, comete el delito de traición a la patria con una penalidad de 5 a 30 años o 40 años de prisión. Y la señora Claudia Sheinbaum, pues, no tiene cara
no tiene ninguna justificación de negar las relaciones diplomáticas con el recién reelecto Daniel Noboa, y por otro lado servirle de tapete a un gobierno extranjero, y además de crear un muro de contención de manera unimoniosa para que los mismos mexicanos se sometan a un gobierno extranjero. Pues el que da las órdenes, el que indica qué hacer o no hacer al gobierno que preside la corcholata, es el mismísimo Donald Trump. En pocas palabras, la señora corcholata no tiene cara, no tiene vergüenza, ni tiene dignidad de descalificar a Daniel Noboa y, en su caso, aparecer como una traidora a la patria. Muchas gracias.